Bueno, los temas ya están planteados, pero antes nos vamos a ir a una comunicación a los Estados Unidos con Paula Lugones, que es corresponsal del diario Clarín en los Estados Unidos, porque mañana hay elecciones legislativas en ese país. Paula, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y la primera pregunta, Paula, es: ¿qué se juega mañana en los Estados Unidos? ¿La posibilidad de un castigo a Trump o un premio a Trump por la situación económica y un desempleo que es uno de los más bajos en los últimos 50 años? Bueno, mirá, se juegan precisamente esas dos opciones. Son dos visiones de país muy distintas que se vienen colisionando, desde que Trump ganó la presidencia hace 2 años, y precisamente esta es la oportunidad para refrendar, para que los estadounidenses refrenden hacia dónde quieren ir, qué país quieren que sean los Estados Unidos en el futuro. Un país, el país que propone Trump, que es un país proteccionista, de fronteras cerradas, que expulsa a los inmigrantes, que los ve como enemigos, un país donde la economía florece, pero en medio de retórica incendiaria, de divisiones, de violencia, de ataques donde a la oposición se denigra, o un país como el que proponen los demócratas, que es un poco más inclusivo, más diverso, más globalizado y un poco más inclusivo, ¿no? Esas son las dos visiones que están en juego en unas elecciones de medio término donde teóricamente se votan legisladores, pero bueno, esto va a tener una gran influencia en los Estados Unidos que vienen. Paula, lo que está en juego es si el presidente Trump retiene el Senado. No, en realidad, a ver, hay votaciones para renovar la totalidad de la Cámara de Diputados, 1/3 del Senado y 36 gobernaciones. Esas son las elecciones más importantes. Lo que está en juego en realidad acá, por supuesto puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero las mayores chances, según las últimas encuestas, es que los demócratas puedan arrebatarle la Cámara de Representantes a los republicanos. El Senado aparentemente quedaría en manos de los republicanos como hasta ahora. Entonces, según lo que vienen diciendo las encuestas, ya hemos visto que se han equivocado bastante las encuestas en las últimas elecciones. Pero lo que está más en riesgo para Trump en este caso es que perder la Cámara de Representantes. ¿Qué significaría esto? Bueno, con una Cámara de Representantes en manos de los demócratas, de la oposición, le sería muchísimo más difícil plasmar legislaciones que él tiene en carpeta para seguir su proyecto adelante, como reforma migratoria, reforma de salud, impuestos, etcétera. Pero lo más importante es que la Cámara podría comenzar a desempolvar un montón de investigaciones que todavía están en algunos comités, pero que no se han acelerado, y son investigaciones importantes que involucran al presidente en temas complejos, como por ejemplo el escándalo del Russia Gate, que es la injerencia de Rusia en la campaña electoral. Eso podría abrir una caja de Pandora muy importante que podría llegar a que la Cámara le iniciara un impeachment, un proceso de juicio político que tendría que elevarse al Senado y seguramente en el Senado no prosperaría. Pero bueno, es una situación más que incómoda para el presidente, ¿no? Paula, te va a hacer una pregunta a una de mis invitados aquí al programa, que es Natalia. ¿Cómo estás, Paula? Sí, puedo conocer su apellido, Natalia Nievieskivian. ¿Viste? Me hacen quedar mal. Pero somos compañeras, alguna vez fue hasta mi jefa y conoce a Trump mucho, así que por eso le quiero preguntar en esa línea de que haga una predicción, si es posible. Hola, Paula. ¿Crees que tras estos comicios podemos ver a un Donald Trump que se aplaque en algunas de las políticas incendiarias que vimos en el último tiempo y que eso sea un resultado favorable a una mejor cumbre del G20 en Argentina? Por ejemplo, guerra comercial con China,
que es la que nos importa en este caso a nosotros, porque facilitaría un mejor fluir de las negociaciones comerciales aquí en Argentina, en su cumbre con Xi Jinping y demás. Otra, sanciones a Irán, sanciones a Venezuela y todo lo que estamos viendo con sus amenazas del muro, México, su intervención en el caso de la caravana que está llegando a la frontera de migrantes, que está llegando a la frontera con México y demás, y está mandando 15.000 efectivos o ha prometido. O sea, ¿va a haber un Donald Trump menos incendiario después de mañana, si le va bien? Mira, si le va bien, dudo que se aplaque, porque es la receta que más le gusta. Pero hay que ver qué significa le va bien o no le va bien, porque generalmente los presidentes pierden en las elecciones de medio término. Eso es bastante histórico, que en general pueden llegar a perder una o hasta 2 cámaras. Entonces, si pierde por poquito, Trump podrá decir que no perdieron tanto gracias a él, etcétera. No me quiero ni imaginar si llegan a conservar las 2 cámaras, ¿no? Creo que Trump va a seguir siendo como hasta ahora, pero él, en todas sus recorridas del interior, Natalia, él ha empezado a matizar algunas cuestiones de su discurso que se está dando cuenta, como por ejemplo el tema de la guerra comercial que vos mencionabas, que ahora se va a reunir con Xi en Buenos Aires. Ya empezó a ver en el interior algunas cuestiones, como por ejemplo que hay algunos estados sojeros, como por ejemplo Indiana o Idaho, en donde están empezando a haber algunas protestas, algún cierto malestar, porque están comenzando a tener problemas para colocar la soja en el mercado chino, ¿no? Los cereales, y eso está empezando a sentirse en el tema de la guerra comercial. Es un poco paradójico, porque hay otros estados que están más vinculados a la metalurgia, donde sí están contentos con los aranceles al hierro y al acero. Pero ha empezado a suavizar el discurso, ha dado subsidios a los agricultores, y ha dicho que, bueno, vamos a hablar con Xi, a lo mejor podemos hacer algún arreglo. Entonces, probablemente puede haber un tira y afloje, puede haber una postura un poco más suave en la guerra comercial, porque eso sí, a largo plazo podría afectar a su electorado en la América profunda. Respecto de los inmigrantes, la verdad que no creo que cambie demasiado su retórica, lamentablemente. Es un presidente que ha atacado mucho, es un discurso que le ha funcionado muy bien, sobre todo en su base electoral, que es blanca, protestante y anglosajona y masculina, que pretende que así quede la identidad estadounidense, que no logre un mestizaje, que lo ven como una amenaza. Y es un discurso que realmente, viajando por el interior del país, se ve que prende mucho. A nosotros nos resulta un poco realmente inexplicable, pero en la América profunda es un discurso que prende mucho porque ve a los migrantes como una amenaza a los puestos de trabajo. Paula, así que creo que cambie. Bueno, Paula, muchísimas gracias por habernos atendido. Hasta luego. Bueno, ahí está Paula Lugones, corresponsal en los Estados Unidos del diario Clarín, y hablábamos del tema de inmigración, porque el tema de migración es uno de los grandes temas del siglo XXI, ¿no? La pregunta que te hago, Sebastián, ¿cómo ves este movimiento que hay para cambiar la política migratoria, que no solo tiene adeptos dentro del gobierno, sino también, hemos hablado de Pichetto, se ha expedido con mucha contundencia sobre este tema? Sí. ¿Es una política que merece darse? ¿La estamos dando bien esta discusión? A mí me parece que básicamente el gobierno apela a esta discusión para desviar la atención. En esto quiero, para mí, ser muy claro. El problema de la Argentina no son los inmigrantes. Y además, este cambio que se tampoco propone, tiene política migratoria. Pero vos sabés que esta generosidad de la legislación argentina fue un gran consenso que se arribó entre todas las fuerzas políticas. Yo recuerdo haber hablado con el socialista Rubén Giustiniani, que fue uno de los que estaba detrás de la aprobación en su momento de la legislación. Y la verdad que pensar que la conflictividad o algunos de los problemas de la Argentina están vinculados con la llegada o no de inmigrantes, pensando que además somos un país de inmigrantes cuando España no era, la inmigración deseada por la Argentina. Bueno, Pichetto, ¿no?, ha dicho que la Argentina es el país
más idiota del continente en materia migratoria? Como Pichetto ha tenido expresiones que fomentan la xenofobia, al igual que algún tipo de expresiones del oficialismo. A mí realmente me cuesta creer que este debate sobre la inmigración sea fundamental para el futuro del país. Y lo que me parece también importante señalar es que ya se intentó, a fin del año pasado, si no me equivoco, establecer algún proyecto de ley, creo que fue un radical, Luis Petri, intentando imponer una cuestión de reciprocidad, de que si se vienen a atender acá, tiene que haber... Pero no es mala idea convenio. esa. ¿Es buena o mala idea? Yo no sé si es mala idea. Lo que sí sé es que este tipo de debates generan con los países vecinos mucho más conflicto y que los momentos en la Argentina ha sido más fructífero en su relación internacional ha sido cuando ha abierto las puertas. Digo, no somos un país superpoblado, al contrario. Lo que hay que tener sí son políticas hacia la migración, pero Claro, no endurecer. Yo en parte comparto lo que dice Sebastián. Es cierto el tema de la superpoblación en algunas zonas y no poblado en otras. Ahora, que alguien que tiene una residencia en la Argentina comete un delito, haya que esperar a una condena efectiva, que puede terminar hasta en la corte, para que se vaya del país, me parece que por lo menos merece un debate. Porque eso puede llevar a 6, 7 años de una persona. Entonces te encontrás con casos... Acá en la Argentina, obviamente, pasa eso porque la legislación efectivamente es así. Yo creo por lo menos que eso debería debatirse. Debería debatirse si eso debería ser así o no. Pero entonces debatamos el principio de inocencia. Porque acá en Argentina toda persona es inocente hasta que se demuestre que es culpable. Digo, si no vamos a empezar a hacer deportaciones express. Absolutamente. Ahora, en el caso puntual de los venezolanos, estos que estuvieron, digamos, que fueron detenidos en la represión por el presupuesto. Después resultó que primero no eran agentes de inteligencia chavista como se suponía. Trabajaban en Rappi acá al contrario, eran antichavistas en principio. El turco vivía en Córdoba, el paraguayo tiene una hija acá. La verdad que además no está probado que hayan sido... Hay estudios que tiene la Dirección de Inmigraciones donde vos podés hacer el cruce por tipología de delito y el origen de la inmigración. Entonces vos ahí te pones a pensar si no hay, obviamente, alguien atrás, o por lo menos una organización, para determinados tipos de delitos. Ahora, vuelvo al punto. ¿A vos te parece que una persona que tardes hasta la condena firme para deportarla o para devolverla a su país de origen, independientemente de una cuestión anterior que es cuando ingresan poder tener reciprocidad con otros países? Vos hablabas de reciprocidad con el tema de los antecedentes. Hay países que no le dan a la Argentina los antecedentes, entonces ingresan esas personas de afuera y la Argentina los deja ingresar sin haber visto si en su país de origen estuvieron presos, mataron a alguien e ingresan al país, ¿no? No, me parece que el debate hay que hacerlo y creo que no está tan solo vinculado con las cuestiones penales, que si se quiere son las más dramáticas, obviamente, sino tiene que ver con la utilización gratuita de los servicios que ofrece la Argentina. Entonces acá es cuando empieza la discusión. Zona de frontera, yo vivo en Salta, Claro. La realidad en Orán y en Tartagal, con la gente de Bolivia que viene a curarse en los hospitales argentinos, provoca crisis, es una cosa que la gente está muy atenta, Claro, porque los cuando los recursos argentinos... no son infinitos. porque aparte cuando los argentinos vamos a Bolivia, tenemos que pagar, porque si no nos atienden. A cualquier país. Entonces, esa situación, a pesar que Urtubey firmó un acuerdo de reciprocidad, digamos, para decirlo de alguna forma, digamos, es algo que en la zona de fronteras tiene otro cariz y se siente como un problema realmente serio. En las grandes urbes eso se diluye, no lo vemos, digamos, pero es algo que también sucede. Me parece que hay que discutir yo tengo un dato. esto. Incluso, perdón, Clara, con el tema de las universidades. Es decir, nosotros estamos dispuestos que los más pobres de la Argentina financien la educación de los extranjeros. Es una discusión, hay que darla. El debate hay que darlo sin lugar a dudas. Digo, como cualquier debate en democracia, me parece sin lugar a dudas hay que darlo. Hay que tener dos cuestiones, me parece, en consideración. Por un lado, hay mucha parte y buena parte de la sociedad que reclama que se dé este debate y que se esté empezando a hablar de estos temas, sobre todo me parece el tema sanitario. ¿Sí? Que me parece que viene de larga data ya esta discusión y que Argentina nunca se lo planteó. Por otro lado, también coincido con Sebastián en un aspecto que es el gobierno, como ha sucedido con otros temas, ha logrado recuperar la agenda política en el último mes. Me parece que a partir de lo que tuvo que ver con una calma del dólar,
que puede haber quizás mérito político en haberlo logrado, pero estamos hablando en un contexto, la verdad que veníamos de meses de una situación cambiaria muy complicada. Se ha cambiado durante octubre casi toda la agenda. Primero por Carrió planteando algunos cortocircuitos internos, después por algunas discusiones judiciales, por algún cambio en la Corte Suprema que tuvo que ver con la presidencia de Rosenkrantz. Pero es y ahora un tema con que esto, merece debatirse. Pero además, perdón, hay una cosa ¿Sí? que no coincido con Sebastián. Yo no creo que la discusión sobre el tema migratorio sea para desviar. El gobierno la viene planteando desde que Rogelio Frigerio, ministro del Interior, con Horacio Toto García, que es el director de Migraciones, ya tenían preparado a comienzos de 2016 un proyecto de reforma de ley migratoria por estas cuestiones que planteaba Carlos, por la cuestión penal que recién planteábamos, por la laxitud con la cual se ha manejado el tema migratorio en la Argentina, que no significa que no pueda ingresar la gente, sino cuando vos tenés laxitud, cuando es difícil echarlos y quitarles la residencia. Hoy es difícil sacarles la residencia. Vayamos a Estados Unidos, ni siquiera a Estados Unidos es difícil conseguirla, no solo es, es fácil sacarla. Yo no me quisiera parecer a Estados Unidos en ese sentido. Pero es difícil conseguirla en Uruguay. En Uruguay. Perdón, yo coincido plenamente con lo que dice Carlos en esto y me parece que los grandes países que quizás aquellos que ideologizan el debate de si esto es xenófobo o no xenófobo, no están teniendo en cuenta que países que quizás se admiran como Australia, Canadá, tienen una inmigración completamente regulada, económicamente distribuida, o sea, en función de que les sirva a los canadienses, no a los extranjeros, y no es xenófobo. Muchas veces cuando no hay dinero y cuando el dinero se acaba, obviamente surgen estos debates. Lo que pasa, primero que el debate es ideológico porque estamos hablando de un debate político. Pero es que hay que desideologizarlo. Lo que sí está claro es que, digamos, uno cuando habla de este tipo de discursos, plantea este tipo de discursos en donde se asocia a los extranjeros con delincuentes, con gente que tiene antecedentes penales, y cuando realmente, ¿qué porcentaje de los que ingresan a la Argentina extranjeros tienen antecedentes penales? ¿Qué porcentaje después, por ejemplo, si no, no estoy, comete perdóname, Sebastián, si no, no estaría tomada, si no, no estaría tomada, un minuto, si no, no estaría tomada la villa por lo que son los narcos peruanos. Y esto no te estoy diciendo que los peruanos son narcos, hay que salir de eso. Pareciera que el mensaje es ese, y yo lo que tengo entendido es que la gran mayoría de la inmigración que recibe de Latinoamérica son gente que viene a trabajar, a estudiar. Pero es que eso también existe. Eso está claro, la ley migratoria es justamente para los que ordenar. No eso, para ordenar. Yo te doy un dato. Rosario, con los carteles colombianos y mexicanos, o sea, sí hay. O sea, hay un momento en que los organismos, como son la FIP, como son la Unidad de Información Financiera, no hace falta modificar la ley migratoria. Natalia, por favor, digamos, ahora, seamos serios un en el datito. debate. En los últimos 2 años y medio, espera, Nati, espera. En los últimos 2 años y medio entraron aproximadamente 590.000 inmigrantes. El 85% se quedó en la ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón. Y bueno, esto, pero es el mismo debate. Problema. Después es el mismo debate que cuando quieren alambrar la ciudad de Buenos Aires para que no venga la gente del conurbano a atenderse en los hospitales. Pero eso parece lo mismo, digamos. Eso. En realidad, los problemas de la Argentina no se solucionan con mayor restricciones. Pero en realidad, ¿por qué no dar el debate, por Sebastián? supuesto, siempre los debates son interesantes. A largo plazo, además, no es para mañana. Por supuesto, a mí me parece más democracia. interesante, por ejemplo, que el gobierno avance con el tema de ganancias para los jueces. Me parece una cosa muchísimo más importante. También, pero es otro debate. También. Bueno, pero no se va a tratar. El radicalismo lo está planteando y no se va a tratar. Ahora salió que no se va a tratar y se va a impulsar en cambio. Digo, los tiempos políticos tienen que ver también con eso. Tiene que dar, cerramos para este bloque. El debate se tiene que dar sin dudas. Me parece que hay que ser cuidadosos y también tenemos que tener darnos cuenta y ver de dónde venimos también como parte de la sociedad. Creo que la mayoría somos descendientes de inmigrantes. Yo Entonces, no soy en Argentina. No sé tu caso, pero yo por lo menos soy nieto de español. Yo soy nieto de español, imagino que a muchos les pasa también. Me parece que hay que tenerlo en cuenta como dato de cómo se formó este país y también hay que considerarlo. Sí hay un debate que está por darse y sí creo hay un reclamo de la sociedad que viene de larga data y que el tema nunca se resuelve o nunca se plantea, nunca se pone sobre la mesa. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a incorporar a Nicolás Balinotti del Diario La Nación y vamos a hablar de cómo se expandió a la política la final de la Libertadores.